Buenos días, jóvenes. Buenos días. Yes. Esperemos a que se termine de conectar sus compañeros para empezar. Son 16. Espérenme un segundo que huele un poco a quemado. Déjenme ir a investigar. Bueno, hay un olor así como a quemado. No sé si por ahí algo se quiere quemar. En todo caso, si en algún momento me deben salir corriendo, es por eso allí. Bueno, jóvenes, en la última vez creo que habíamos visto el tema del organigrama. Eh, yo no recuerdo, creo que no les dejé tarea. Sí, pero no sé si les puse tarea, déjenme revisar. Profesor, con respecto a eso de ahí, sí nos puso una tarea de un organigrama, pero estaba inhabilitada para los que en ese momento no le dieron grupo, así que yo no pude presentarla ayer. Y no sabría si darle el grupo ahorita y que para que nos permita acceder a enviar la tarea. Ya, no se preocupen si no está habilitada, porque no sé si les comenté que yo las tareas tienen 7 días, que es por defecto que me pone el Moodle, ¿verdad? Cuando yo pongo una tarea, el Moodle le pone 7 días, pero, yo no la cierro. Entonces, ustedes pueden subir la tarea después de los 7 días, aunque ya esté vencido el tiempo, ustedes la pueden subir. No hay problema con eso allí, ¿no? Entonces, no se preocupen si no la han subido, no se vayan a estresar. Tienen tiempo todavía. Lo que sí es que 2 semanas antes del examen, y la verdad que creo que estamos un poco cerca del examen, se me ha ido volando el tiempo, ¿verdad? 2 semanas antes del examen, yo ya califico todas las tareas, todos los deberes, y
allí sí ya tienen que haberla subido. Si ustedes la suben un poco tarde, digamos, si la suben después de 3 semanas, entonces ahí tendrían que avisarme para yo calificarla, porque yo 2 semanas antes califico y si alguien no ha subido la tarea, yo ya no me entero, ¿no? Yo como que les doy un plazo bien amplio, pero si ustedes se pasan de ese plazo bien amplio, tienen que avisarme para yo calificar, porque de repente se pueden quedar sin nota, pero no es porque no les vaya a calificar, sino porque no me entero de que subieron recién. Ya, entonces déjenme ver, déjenme compartir. Entonces la tarea la pueden subir y el tema de los grupos ya lo vamos a revisar. Ya le paso la lista de mis integrantes para que nos pueda permitir el acceso. Sí, póngame ahí en el chat la lista de los integrantes, de todos los que falten, ¿no? Para así poderles ayudar. Ya, entonces ahí creo que estamos viendo ya el aula virtual, ¿no? Y tenemos en la semana 1, pues el punto de actuación en clase, eso lo pongo yo, y tenemos pocas clases, así que si ustedes pueden, participen, hagan su aporte, porque es un punto fácil, importantísimo, una intervención de algún tema curioso, por ejemplo, ¿saben qué? Tengo un tío que trabajó en Nestlé y allí utilizaron tal cosa y le fue bien. Entonces, ese tipo de aportes donde se ha utilizado alguna metodología que tuvo éxito o que tuvo fracaso, que nos ayude un poco a ganar un poco más de experiencia sobre el tema, que no, que puede ser tranquilamente una intervención de 1 o 2 minutos como tipo anécdota. Así de sencillo se ganan su punto, ¿no? Aquí está la semana 2. Veo que estamos allí en la semana 3. Si no les he puesto tarea. Sí, estoy medio preocupado porque realmente tengo un olor a que algo se quema por acá. Entonces, no estoy muy seguro de qué será. Y actualmente esta es la semana 4, ¿no? Entonces, estamos en la semana 4. Ya, y yo por aquí les tendré que dejar alguna tarea dependiendo de lo que vamos avanzando. Les voy a dejar las tareas en las semanas atrasadas. Eh, Déjenme ver el tema. ¿Dónde está? No me apareció aquí. Tal vez está tapado. Aquí está. A ver, estoy viendo la mayoría no tiene grupo. No, entonces no se preocupen. Ahorita déjenme en el chat los grupos y ahí yo los agrego. Algunos creo que me han escrito incluso por el WhatsApp, pero en el WhatsApp es un poquito difícil llevar el control porque como tengo demasiados grupos, demasiadas personas y todo el mundo suele escribir, entonces se me pierden los mensajes. Por eso aquí en el chat es más seguro. Entonces, si ustedes pueden, pónganme aquí, ahorita en el chat, déjenme los integrantes del grupo y yo en la tarde, Dios mediante, ya los voy agregando. ¿Sí? Entonces, no se preocupen por eso de allí. Bueno, entonces el tema era hacer un organigrama. Habían varias maneras. Creo que en la última clase vimos cómo se hacían los organigramas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la empresa, de lo que es el empresario y lo que es el administrador. Entonces, las empresas, pues, antes de existir, las empresas se originan porque alguien, alguna persona o tal vez un grupo de personas, ¿verdad? Ven la oportunidad de hacer un negocio, ¿no? Por ejemplo, ustedes están ahorita, qué sé yo, reunidos en clase y algunos de ustedes dicen, oigan, ¿saben qué? Tengo mucha sed y aquí
aquí no venden agua. ¿Qué les parece si nosotros montamos un negocio de vender agua? ¿Sí? Entonces, una persona o un grupo de personas, ¿verdad? Ven la oportunidad, ¿verdad? De implementar un negocio, ¿no? Entonces, así, ¿verdad? Comienza la empresa cuando ustedes ven la necesidad, ¿verdad? Generalmente eso ustedes lo ven en un entorno socioeconómico, es decir, que dan un servicio a la sociedad y también están buscando una rentabilidad, ¿no? Entonces, estas personas de aquí, pues son las personas que van a ser la base del proceso de crear una empresa, ¿no? Y este tipo de personas las encontramos en nuestra sociedad, ¿no? Y estas personas lideran, ¿verdad?, la generación, desarrollo de las empresas que, Dios mediante, son exitosas. O sea, este tipo de personas pues tienen ciertas características, ¿no? Tienen la capacidad de poder visualizar oportunidades y también son capaces de tomar decisiones y de asumir riesgos y también tienen la capacidad de administrar los recursos de forma eficiente y con mucha visión al futuro. Y tanto aquí en el Ecuador como en otros países y en todas partes del mundo, y la mayoría de las historias de los empresarios, ¿verdad? Son historias que comienzan desde abajo, ¿no? Entonces, esto de alguna manera debería motivarlos a ustedes porque estas personas comenzaron con nada y realmente están en condiciones muy difíciles, muy adversas, ¿verdad? Pero tenían algo que era su convicción, ¿verdad? Y su foco, ¿verdad? Su objetivo lo tenían bien claro. Entonces, yo aquí conozco historias, ¿verdad? De gente que comenzó con nada, ¿verdad? Y hoy día tienen sus buenas empresas y está muy bien. Entonces, ese sería el primer punto, ¿no? O sea, que tengan la capacidad de ver las oportunidades. Ver las oportunidades que ustedes ven a su alrededor y como que ven más allá de lo evidente y ustedes dicen, aquí falta algo o aquí se necesita algo y ustedes tienen esa capacidad mental de proyectar un negocio con éxito allí, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, soy muy bueno para ver las oportunidades, ¿verdad? Sin embargo, también se necesita la capacidad de tomar decisiones. Es decir, que usted no se queda en ese sueño y dice, bueno, lo voy a hacer. Ahí yo, por ejemplo, soy malo. Yo soy malo para tomar decisiones. Yo me demoro. Y como me demoro, resulta que eh, dicen, ¿no? Dicen que cuando uno tiene una buena idea y uno no la ejecuta, esa idea queda vagando en el aire y cae donde otra persona. Y si esa otra persona tiene poder de decisión, la ejecuta. Y no sé si les ha pasado que ustedes dicen, yo tuve esta idea y luego la ven que alguien la está ejecutando y le va bien, es porque le faltó el poder de decisión. El poder de decisión es el poder donde usted sale de la idea y se pone a ejecutar y a convertirlo en acción. Entonces decía Alex Day que las ideas, ¿verdad? Y que muchos tienen buenas ideas. Las ideas se venden a un centavo la docena, así decía. Las ideas se venden a un centavo las docenas y eso quiere decir que son muy baratas porque la idea sin la ejecución no sirve para nada. Entonces, pues, tienen que tener la capacidad de tomar decisiones si es que quieren hacer algo, ¿no? Y obviamente hay que asumir riesgos. Asumir riesgos quiere decir que la mayoría de estas personas que fueron millonarios vendieron su carro, su casa, sus zapatos o los pocos centavos que tenían en su bolsillo por esta idea, por este objetivo. Entonces, asumir riesgo significa que usted está dispuesto a perder, a sacrificar algo para lograr su cometido, ¿no? Entonces, nadie de ellos dijeron, bueno, voy a hacer la empresa con esto que me sobra, sino que todos pusieron su mejor contingente a trabajar. Entonces, ese es el punto. Y administrar los recursos, ¿verdad? De forma eficiente, obviamente usted necesita ser un buen administrador. Imagínense que ustedes montan el negocio del agua, tienen la idea, toman la decisión y no sé, ustedes tenían guardado para sus estudios un capital, lo ponen a trabajar ese capital y luego resulta que el negocio, digamos que les está yendo bien y ustedes ganan al inicio unos $1000 de esos recursos,
¿verdad? Y ustedes dicen, ah, ya me gané $1000. Y entonces ustedes deciden, no sé, comprarse una moto, pegarse una comida de $100, ¿verdad? Comprarse una ropa o unos zapatos. Y entonces esos $1000 que se ganaron, pues se perdieron, porque ustedes los gastaron en esas cosas. Eso significaría que ustedes no están administrando bien los recursos. Administrar bien los recursos significaría que esos $1000 de repente ustedes dicen, bueno, con los $500 pago los gastos operativos, ¿verdad? Los otros $500 los voy a invertir en el negocio para que siga creciendo, ¿verdad? Y por ahí me cojo unos $100 como para comerme una hamburguesa en la esquina, ¿verdad? Comprarme algún jugo por allí y de repente algo de primera necesidad, ¿no? Entonces, eso sería administrar mejor los recursos. Sí, administrar mejor los recursos no significa que usted se dé mala vida, significa que usted cubra las necesidades básicas y que invierta en el crecimiento del negocio y que, digamos, que trate de solventar su comodidad con poco capital. Esto va a ser al inicio, ¿no? Todos los empresarios, pues, cuando comenzaron, ellos no gastaron en darse lujos, en alimentar su ego, sino que apostaron por su negocio, ¿sí? Entonces, ya después, el negocio los recompensa, ¿no? Y después, ya cuando han madurado el negocio y ellos, ahí es que se compran su buen traje, su buen carro, su buena casa y se pegan sus buenos viajes, ¿verdad? Pero la satisfacción realmente está en el trabajar. Bien, entonces, administrar los recursos en forma eficiente es que ustedes no despilfarren, sino que ustedes sepan en qué están gastando, en qué está, y que inviertan el dinero para hacer que siga creciendo, ¿no? Por lo tanto, ustedes están aquí en el inicio donde no tienen nada y ustedes tienen una visión de que van a llegar a este otro punto, al punto B, ¿verdad? Pero van a ir en ascenso. Entonces, esa es la visión del futuro, ¿no? Y que de alguna manera cuando ustedes tienen visión, las cosas se van dando. Poco a poco hay problemas, el camino nunca es en línea recta. Generalmente usted quiere ir aquí y cae para abajo y luego se levanta y cae de nuevo para abajo y luego comienza lentamente a despegar y parece que ya está subiendo y cae nuevamente, pero así, pero siempre usted va cayendo y subiendo y por esfuerzo y por tenacidad, por fuerza de voluntad, usted sigue subiendo. Entonces, no es un camino fácil, ¿verdad? Pero es el que toca seguir. Bien, entonces hablemos un poquito de ese espíritu empresarial, ¿no? Entonces, este espíritu empresarial tiene que ver con características, ¿verdad? Y a veces son culturales, que tienen los individuos o los colectivos, ¿verdad? Es un comportamiento que les ayuda a cumplir un papel fundamental para poder desarrollar tanto humano como socialmente, ¿verdad? Y poder tener una fuerza que va a poder crear las empresas, ¿no? Entonces, puede ser empresas de cualquier tipo. De todas maneras, hay que tener estas características para poder crecer. Entonces, esta fuerza que posee la persona o el conjunto de personas que van a poner la empresa es lo que los va a ayudar a alcanzar sus propósitos y que de alguna manera se manifiesta en el deseo de asumir riesgos y enfrentar retos, ¿no? Esto es lo que yo les decía, que básicamente lo que se conoce con esa fuerza es el poder de decisión, de convicción, hay una palabra que se me va, la verdad. La voluntad vendría a ser. Entonces, esa voluntad, ¿verdad? Que ustedes, a pesar de que todo está en su contra, ustedes siguen adelante. Entonces, hay que tener esa fuerza de carácter, ¿verdad? Y eso es lo que se refiere aquí, esa fuerza que los empuja, ¿no? Y ustedes tienen sus propósitos. Obviamente, todo empresario tiene muy claro cuáles son sus metas y sus objetivos, ¿verdad? Eso vendría a ser su propósito. Y porque todo empresario y el viento lo puede llevar para la izquierda, lo puede llevar para la derecha, pero él tiene fijo su rumbo, tiene fijo su meta, ¿no? Cuando ustedes, de repente, ustedes están en el camino
y de repente sopla el viento y ustedes se van desviando para la izquierda y sopla el viento por acá y se van desviando para la derecha, ¿verdad? Si ustedes no tienen claro su norte, o en este caso sus objetivos, probablemente se pueden perder en el camino, ¿no? Entonces, todo empresario, a pesar de cualquier cosa que le pueda pasar, tiene claro su propósito, ¿no? Eh, Podríamos decir, de repente, si podríamos poner un ejemplo, aunque no es netamente una empresa, pero sí es un proyecto. No sé si ustedes han visto esos candidatos a presidentes que están, que se lanzan y que se lanzan y que se lanzan, ¿no? Podríamos decir que ellos tienen claro, su objetivo es ser presidente, ¿no? Y las elecciones se caen, tienen que esperar, pero ellos están, insiste, 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 ¿no? Entonces, y estas personas tienen claro su propósito, ¿no? Y obviamente, pues, allí hay riesgos. El riesgo es de que no ganen y que pierdan el dinero perdido. Y hay retos como, por ejemplo, que de repente tienen una mala imagen y tienen que limpiarla y ellos están en ese proceso. No, no es... Pero eso es como un logro, no viene a ser como un emprendimiento, porque si se dan cuenta, lo que se tiene ahí, o sea, lo que se va a gastar, obviamente, porque se gasta en la campaña, que camiseta, que comida, que la gente que te apoya darle algo, darle agua, cualquier cosa, entonces se invierte, pero para mí no sería como, ser como un emprendimiento, sí. Ya, lo que les decía yo es que no es Sería como un logro. netamente, sí, usted tiene razón, no es netamente como una empresa, pero es como un Pero proyecto. pero lleva todos sus propósitos, digamos, es alcanzar una meta, a darse un riesgo, gastar una cantidad de dinero para ver si llegas a algo, algo así. Sí, exactamente. El propósito, lo que ellos invierten allí, es lo que estamos viendo en este momento. O sea, es como un proyecto. Entonces, usted tiene toda la razón que no es netamente una empresa, pero efectivamente sí le ponen los objetivos, tienen los retos, ¿verdad? Tienen los riesgos. Entonces, es por eso que les puse este ejemplo, porque ahí se ve cómo insisten, ¿no? Es, para nosotros visualmente nos es muy fácil ver candidatos que han estado ahí, ahí, ahí. Ahora, no debe ser una empresa, ¿verdad? Esto no es una empresa. Sin embargo, algunos de estos candidatos sí ven al país como una empresa, ¿no? Ven al país como un proyecto, ¿verdad? Y tienen un grupo de personas trabajando atrás de ellos, donde dicen, y cuando lleguemos allí, vamos a tener esos presupuestos y vamos a poder hacer carreteras, ¿verdad? Y vamos a poder utilizar nuestras empresas que vamos a crear de la noche a la mañana Más o y menos, de esa manera vamos a obtener rentabilidad y de alguna manera, aunque el propósito de la presidencia no es salir millonarios, pues de alguna manera muchos salen millonarios. Muchos salen con casas, con terrenos, con carros, con departamentos en Miami, con cuentas en Suiza, ¿verdad? Con fondos de inversión, con terrenos y todo eso. Entonces, aunque no es lo correcto, no es lo correcto, no, pero algunos de ellos sí están viendo este proyecto como algo de tipo empresarial. oye, pues, o sea, yo la única persona, digamos, llevémonos a los candidatos que se lanzaron lo que es este año. Digamos, el candidato que no le dejaron ingresar a Álvaro Noboa tenía buenas propuestas de poner empresas para estabilizar la economía, para dar más trabajos y tantas cosas. Él es el único que dio esa propuesta como de sacar adelante en Ecuador con empresas grandes, multimillonarias. Y es verdad, o sea, él sabe manejar, o sea, es casi el hombre más rico aquí de Ecuador porque tiene cuántas empresas, cuántas hectáreas, maneja bastante lo que es la agricultura. Y entonces, o sea, yo que más o menos estaba escuchando la política, él es el único que como está ofreciendo la parte de hacer muchas empresas, una para dar trabajo y otra para que el Ecuador produzca y estabilizarse económicamente y salir de todas las deudas, que era una muy buena alternativa. Ahí lo dieron sobre ideas sobre las empresas y algo, o sea, relacionado al tema. Por ejemplo, Álvaro Noboa, si no me equivoco, se llama así. Ya, sí, Álvaro Noboa es un empresario, ¿no? Y él ha tenido éxito en sus empresarios y realmente ha demostrado, eh, ¿cómo le podremos decir? A veces se me dan las palabras, ¿no? Pero ha demostrado
mantenerse, ¿no? Estar siempre tratando de ganar la Y está presidencia. creciendo cada día, porque si se da cuenta, las empresas que él son, aparte de conocidas, son muy buenas y, o sea, van Claro, avanzando muy bien. podemos pensar que él es un buen empresario. De hecho, creo que él es un buen empresario porque obviamente tiene más dinero que nosotros, entonces algo tiene que Y, estar. ajá, y por algo, por lógica, algunos dicen, no, que los presidentes se cogen el dinero y tantas cosas, y solamente imaginarse una persona que se va a lanzar al presidente, que tiene casi ya todo en su vida, que tiene tanto dinero, tiene tanta riqueza, ¿para qué va a tener más dinero? O Bueno, sea, yo creo que para él, pues, tener, o sea, la finalidad de él era como ayudar con bastantes empresas ya, que ahí hay iba a sacar. casos y casos, ¿no? Hay personas, lo que pasa es que nosotros tal vez como estamos en un estatus, digamos, más abajo, ¿verdad? No entendemos a la gente que tiene dinero. Y uno pensaría que alguien que tiene dinero no quiere más dinero, pero la realidad es que si ustedes leen un poquito algunas bibliografías, la gente que tiene dinero quiere más dinero, ¿verdad? Porque el dinero les da poder y ellos no están tanto por el dinero, quieren el poder. El poder es un disparador de dopamina que les gusta mucho, ¿no? O el logro de saber que fue presidente y eso. No es el logro en sí. Hay cierta gente, no todos son así, pero hay cierta gente que lo que hacían es el poder, ¿no? No quiero tocar temas políticos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estamos hablando de Álvaro Noboa. Yo pienso que para él personalmente, y esto depende mucho de las personas, para él esto sería un logro, como usted bien lo dijo. Para él sería un logro, porque, pero no hay que olvidar que él siendo empresario, ¿verdad? Muy probablemente trate de beneficiar a sus empresas, ¿no? O sea, él no va a crear una ley que tumbe a sus propias empresas, seguramente él va a crear una ley que ayude, que beneficie o que agilite los procesos empresariales, lo cual no necesariamente es negativo, porque si todas las empresas se benefician y pueden crecer, obviamente esto mejora la economía de nuestro país. Pero yo no quiero que, o sea, podemos enfocarnos en el candidato Álvaro Noboa como su profesión de empresario, lo cual es buen empresario, ¿verdad? Pero yo me estaba refiriendo más bien a los candidatos como campaña electoral y que ven al gobierno como un proyecto comercial, ¿no? Y muchos de los candidatos, no todos, pero muchos de los candidatos, pues lo que aspiran es llegar al poder para poder montar sus empresas o si no ellos, su grupo. Los grupos que están atrás de estas personas, pues ven a los recursos del país como un botín político, ¿no? Y algunos que no están tras esto, pues quieren el poder, ¿no? Ya tuvimos algún presidente que realmente no se veía que tenía interés en dinero, a pesar de que mucho de su entorno sí se benefició. Pero lo que realmente quería es el poder, ¿no? El poder es un buen incentivador, ¿no? Bueno, póngase ahí participación en clase en el chat por sus aportes, ¿verdad? Y continuando con este espíritu empresarial, pues nos desviamos un poquito del tema, ¿verdad? Pero lo que quería yo enfocar es más o menos cómo es el espíritu de un empresario, porque los candidatos políticos los vemos, ¿verdad? Podemos palpar un poco su realidad y los empresarios como que trabajan un poco más callados. Entonces, no sé si uno de ustedes conoce la historia de algún empresario, pero sus historias no son tan conocidas, ¿no? En el caso de Álvaro Noboa, bueno, y es que ya me picaron con el tema. En el caso de Álvaro Noboa, el problema de Álvaro Noboa es que él parece ser una persona muy inteligente, pero no tiene mucho carisma, ¿no? Y hubo una campaña que Álvaro Noboa gastó en publicidad, y era una publicidad muy bonita, donde, no sé si ustedes recuerdan, porque ustedes son jóvenes, en una de las elecciones anteriores él sacaba sus camiones con una puesta de sol y la canción bien bonita, y uno realmente sentía como que está en una película y decía, ahí está la esperanza, y todo le iba bien, hasta que él habló. Y parece que hablar, expresarse no es su fuerte.
no es su fuerte, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, él es un tipo muy inteligente, pero, o sea, no es que él es muy inteligente porque realmente lo sea. Él es muy inteligente porque el tipo, como tiene dinero, el tipo dice, yo no tengo, yo no tengo que pensar en cómo sacar el país adelante, porque yo tengo la gente que me rodea que es muy inteligente y entonces yo le digo al economista, ¿verdad? Que me ha ido bien, yo le digo, oye, ¿cómo puedo hacer para sacar el país adelante? Y esa persona que es inteligente me da la idea y como yo confío, ¿verdad? En su preparación, sigo esa idea, ¿verdad? Y entonces no tengo, no es que necesito ser inteligente, sino que estoy rodeado de un buen equipo que me hace ser inteligente. Por ejemplo, alguna vez entrevistaron a Henry Ford, ¿verdad? El creador de la marca Ford, cuando comenzó, y él comenzó, creo que en una herrería, ¿verdad? Él comenzó a hacer, él tenía fe, tenía visión, y él comenzó a hacer su primer motor, y la gente no le tenía fe, ¿verdad? Y él competía con otras empresas que eran realmente empresas, y él simplemente creo que él arreglaba bicicletas, y entonces él hizo su primer motor y comenzó a sacar sus primeros carros, y desde allí, desde la pobreza, él salió adelante, ¿verdad? Y se hizo multimillonario. Entonces algún periodista, ¿verdad? Un poco tal vez celoso, envidioso o tal vez cuestionando de que esta persona no era muy inteligente, le dice a Henry Ford en una entrevista, le dice, señor Ford, ¿usted sabe cuál es el diámetro que tienen que tener los pistones de su motor para que trabajen óptimamente? O sea, tratando de decir, oye, usted es rico y usted no sabe. ¿Verdad? Y Henry Ford le dice, no, no lo sé, pero por eso tengo un ingeniero al cual le pago $2,000 mensuales, que cuando yo le pregunto cuál es el diámetro de un pistón, él me lo va a decir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el mensaje de Henry Ford? El mensaje de Henry Ford es que el empresario que está allí simplemente dirige, lidera, tiene la visión, pero no tiene que tener todo el conocimiento, no tiene que ser el más inteligente. De hecho, hay muchos empresarios que no son inteligentes, pero saben o han aprendido la lección de que si pagan a la persona que sí es inteligente para que trabaje para ellos, ¿verdad? Entonces van a compensar ese vacío. Entonces ustedes no necesitan ser los más inteligentes del mundo, ¿verdad? Simplemente necesitan saber escoger su equipo de trabajo y que su equipo de trabajo haga este aporte para cubrir esas falencias. Entonces, ustedes no tienen que ser que los más rápidos, que los más ágiles, que los más inteligentes, que los que con mejor memoria, sino que simplemente van contratando a la persona que tiene el talento, ¿verdad? Que ustedes necesitan cubrir. Bueno, pero ya enfocándonos en el tema, ¿no? Nuevamente sobre nuestro empresario, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no necesitan ser talentosos y todo eso, sería bueno que lo sean. Entonces, un empresario, pues es una persona que tiene talento, ¿sí? O sea, tiene una capacidad que no todos tienen, tiene iniciativa, ¿verdad? O sea, no se queda ahí como esperando que alguien levante la mano, sino que él dice, bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Tiene gran capacidad de trabajo, es una persona que trabaja, que trabaja, que trabaja. Recuerden que la perseverancia es una cualidad bastante valorada en la tierra, el que persevera alcanza. No sé si ustedes tienen ese amigo frío que molesta a una chica y la chica le dice, no, no, no. Y él, pero mira, pero yo estoy aquí, pero ya estoy disponible, pero mira que te llevo tal cosa, que todo eso. Y con el tiempo resulta que sí consigue a la chica, ¿no? Entonces el que persevera alcanza, ¿no? Más o menos como una historia de algunos empresarios famosos en videojuegos o creando páginas web o creando un sistema llamado Linux y todo eso. Que, ¿quién diría que ellos hicieron como, digamos, ese chico estudiaba y en la parte cuando estudió la máquina, usted sabe que la máquina siempre del colegio o de la escuela, la computadora siempre está como que no permiten el acceso a otros lugares, bloquean el acceso en los navegadores lo que es la parte del colegio. Entonces el chico para poder jugar
como era perezoso prestando atención en clases, pero sí sabía lo que era la codificación, sabía bastante lo que es programar. Yo creo que nació ya con ese talento. Y entonces, él creó una página web externa en la cual permitan que no bloqueen sus juegos, que no bloqueen todas sus cosas. Y entonces, él sin imaginar, siguió remodelando esa página, lanzó el modelo de ese navegador web seguro. Y ahorita, siendo joven, el chico ganó demasiado dinero. O sea, Así, y fue de la nada, o sea, fue así de la nada. sí hay historias, pero este tipo de historias, digamos que el éxito se le encuentran por casualidad. Sí, por ejemplo, y la que usted dice, el chico de Linux, ese se llama Tornan Linux, ¿verdad? Él creó Linux porque él no podía hacer las tareas, eh, o sea, había un servidor y ese servidor daba muchos problemas, entonces él creó su Linux, como quien dice, local, pero realmente él no tenía el propósito de hacerlo crecer. Entonces, esa es la historia. Ahora, la historia de esta página web segura que estaba afuera, que burla las seguridades de la escuela, eh, ¿qué le podría decir? No estoy muy seguro de quién se refiere, pero lo que veo es que el propósito del muchacho O sea, no era ser por empresario, ejemplo, sino que se topó el éxito por casualidad. Y así, ahí sí hay muchas historias. es que Y por ejemplo, hay esa, es que estaba viendo como el talk de los chicos más, o sea, los chicos que se hicieron de rico tan jóvenes con sus ideas, algo, o sea, se hicieron ricos tan jóvenes con sus ideas, algo así. ahí hay un punto, déjeme aclarar este punto. Y estas personas realmente, algunos de ellos no tuvieron la visión, tal vez la visión les vino después, cuando ya comenzaron a tener algo de éxito, pero no tuvieron la visión. Pero hay un factor que tal vez lo vamos a ver más adelante, que tiene que tener el empresario, y es que tiene que gustarle lo que le hace. ¿Sí? Es como una vocación que tiene. Entonces, dice el dicho popular que si uno hace lo que le gusta, ¿verdad? El éxito viene solito porque uno está como que esto me gusta, esto lo haría hasta gratis, está ahí, y de alguna manera uno va fabricando su éxito, ¿no? Entonces, este es un caso que algunos autores dicen, haz lo que te gusta y tendrás éxito, ¿no? Es un caso real que se suele dar. Como Sí, Man Zuckerberg, algo así, el sí, pero creador de la Fan. Sí, pero lo que les trato de decir es que, si bien es cierto que han tenido éxito, también tienen que, o sea, tal vez les falta todavía, no es lo que buscamos en un empresario. O sea, no quisiera yo que ustedes se vayan con la idea de que un empresario se encuentre el éxito por casualidad. Y sí hay esos casos, y hay bastantes de esos casos. Yo quiero que ustedes se vayan con la idea de que un empresario es una persona que trabaja en su persona y que tiene algo más de visión. O sea, yo quiero que ustedes digan, voy a tener éxito porque yo voy a hacer esto, que se enfoquen en eso ahí. No quiero que ustedes piensen que voy a tener éxito porque hice una cosa y sin querer queriendo me hice millonario, ¿sí? Porque eso sería un poco, no sería metódico, ¿verdad? No sería lo que uno esperaría, ¿sí? Entonces, sí hay casos y hay muchos casos de gente que se hizo millonaria de la nada y simplemente haciendo lo que le gusta, ¿verdad? Y que no pensó que eso que estaba haciendo iba a tener tanto éxito. Pero analicemos el caso. Yo hago algo que me gusta y hago algo para mí porque yo lo necesito, ¿no? Por ejemplo, analicemos el caso del creador eh, creo que es rumano, creo que es rumano. Hay un rumano que cuando recién salieron los teléfonos celulares, pues resulta que él no tenía internet porque él era pobre. Entonces él dijo, bueno, yo soy pobre, no tengo internet, y resulta que cuando hay el internet, ¿verdad? O cuando estoy ocupado trabajando, tengo las llamadas perdidas y no sé qué me quieren decir, ¿no? Porque ahí en ese tiempo todavía se usaban los teléfonos para las llamadas. Entonces este rumano creó un programa, porque él sabía programar, él creó un programa donde si alguien lo llamaba, quedaban los mensajes allí, y también si él no tenía internet, él podía escribir los mensajes y cuando tenía internet los mensajes se iban, ¿verdad? Y él creó esto para él, ¿no? Para no perder las llamadas de sus amigos.
Entonces, y los amigos, cuando vieron que él tenía esta aplicación, le dijeron, oye, esto está chévere, compárteme esa aplicación, ¿no? Entonces él lo compartió. Y ahí fue donde nació, ¿verdad? No sé si me estoy confundiendo con la mensajería del BlackBerry. Ahí fue donde nació el mensaje este del BlackBerry, ¿verdad? Que fue una idea que lanzó, que hizo crecer a la compañía BlackBerry, ¿verdad? Y, y que todo el mundo decía, ah, mira, yo te envío mensajes por el pin del BlackBerry, ¿verdad? Y todo el mundo lo utilizaba y eso fue muy famoso. No sé si ustedes vivieron esa época, pero en la época que se adquirieron los teléfonos inteligentes, el BlackBerry era el iPhone de la época. Entonces esta persona sin querer, ¿verdad? Sin querer, pero se hizo millonario porque le compraron la idea y todo el mundo lo implementó. Ahora, esta persona de aquí, eh, hizo algo porque él tuvo la necesidad. Y eso sí es una característica de los empresarios. Los empresarios cuando ven que alguien tiene una necesidad, entonces ellos dicen, ve, aquí hay un servicio para brindar. Aunque algunos de estos empresarios que comenzaron dando un servicio, trabajaron para ellos, eso es porque esta misma necesidad que yo tengo, otros la tienen, ¿verdad? Y si yo la soluciono, otros la quieren y a partir de ahí puedo hacer una empresa, ¿no? Entonces, efectivamente, sació una necesidad y la gente tenía la misma necesidad y ahí tal vez tiene uno la visión. O sea, al principio no tiene la visión, pero ya cuando todo el mundo quiere la solución, ahí yo puedo tener una visión. Y en este caso, a este muchacho pues se hizo millonario porque le compraron su producto, ¿verdad? Y entonces arregló. Es lo mismo con los creadores del WhatsApp, ¿verdad? El creador del WhatsApp quería trabajar en Facebook, allí no lo aceptaron y entonces él creó su propia empresa y luego los tuvieron que comprar por billones de dólares. Creo que la compra de WhatsApp es la compra más cara que se tiene registrada en la historia. Bueno, pero volviendo a aterrizar en el tema, ¿no? Entonces, la persona, el empresario, tiene que tener unos talentos, ¿verdad? En general, esto es lo que nosotros estamos trabajando. No, no nos ilusionemos con esta gente que se hizo millonaria de la noche a la mañana, porque a la final ellos han adquirido estas capacidades de empresarios. Tal vez en un inicio no las tenían, pero con el tiempo tuvieron que desarrollarlas, ¿no? Entonces, tienen gran capacidad de trabajo, tienen capacidad de trabajar en sus objetivos, es decir, por ejemplo, yo digo, yo quiero irme a Roma, digamos que ese es mi objetivo, y yo trabajo y trabajo y todos los días trabajo y ahorro porque mi objetivo es irme a Roma. Yo no es que digo, ah, bueno, ya no me alcanza para Roma, pero me alcanza para Colombia, entonces no cambio mis objetivos, ¿no? Sino que los tengo fijos y estoy trabajando para lograrlo. También esta persona, pues obviamente tienen que utilizar recursos con los esfuerzos, ¿sí? No solamente es trabajar y trabajar y trabajar, porque trabajar sin sentido simplemente es un derroche de energía. Este trabajo tiene que estar en función de algo, ¿no? Entonces, hay que trabajar, pero con una visión, con un objetivo. Sí, si lo contrario, usted puede trabajar, usted conoce que la mayoría de nosotros o de gente que de a su alrededor trabaja, 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 pero como que no va hacia ninguna parte. Entonces, hay que trabajar, pero teniendo metas en claro. Y obviamente ese trabajo tiene que generar algún beneficio económico, ¿no? Usted no va a trabajar de gratis, ¿verdad? Porque obviamente si trabaja de gratis, pues no, ¿de dónde va a venir el dinero, no? Entonces las actividades que ustedes realicen tienen que generar algún ingreso económico y generalmente el empresario, ¿verdad? Produce bienes y servicios. Ya nosotros vimos los tipos de empresas, sabemos que las empresas generan bienes, es decir, un producto o servicios que cubren alguna necesidad. Entonces, usted como empresario tiene que generar bienes y servicios porque eso es lo que va a vender, ¿no? Y estos bienes y servicios tienen que satisfacer a la comunidad. La comunidad tiene que estar contenta con lo que usted está haciendo. Y, por ejemplo, si ustedes están en la empresa esa de vender el agua, pues la empresa dice, ve, por fin agua potable, agua que no nos enferma, entonces están contentos con su servicio.
Y ustedes como empresarios y empresarios de hoy en día tienen que ser investigadores. Entonces ustedes y hoy en día no se apuesta, ¿verdad? Sino que ustedes investigan el mercado, ustedes ven y dicen, ve, la mayoría, el 60% de las personas están enfermando por tomar agua sucia, eh, el 40% de las personas está enojada con el servicio de agua, el 80% de las personas dicen que conseguir el agua es caro, entonces ustedes hacen su investigación, ¿verdad? De la realidad, ustedes son curiosos y ustedes tienen que tener una pizca de creatividad y ustedes dicen, bueno, entonces yo creo mi propia empresa de agua, ¿verdad? Porque yo creo que el mercado lo va a aceptar. Y ahí toman su riesgo, ¿verdad? Y siguen su riesgo. Entonces, esto es lo que se espera de empresario, ¿no? Bien, aquí citando a Peter Drucker, ¿verdad? Dice que el trabajo del empresario es la maximización de las oportunidades, ¿no? Es decir, que hay una oportunidad y él lo que dice es la maximiza para tratar de cubrir la parte de la oportunidad y también de la rentabilidad. La función de este empresario es determinar las actividades que se deben de realizar, ¿verdad? Pero deben de realizarse con eficacia, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo un puesto de comida y yo vendo mi puesto de comida en $2 y me cuesta 1,75 hacer la comida, no es lo mismo que si otro vecino pone el mismo puesto de comida y también la vende a $2, pero él solamente gasta $1 en hacer la comida. Entonces él está siendo más eficaz porque está realizando el producto, pero lo está realizando aprovechando todos los recursos. Entonces, cuando ustedes sean empresarios, ustedes tienen que maximizar la eficacia. Maximizar la eficacia es, yo tengo un capital, yo tengo un recurso, ¿verdad? Y este recurso lo hago que me dure lo más posible, le saco la productividad mayor posible, ¿no? Si yo tengo un capital de $1,000, ¿verdad? Y con esos $1,000 cubro el 60% de mi operación, ¿verdad? Y hay otra persona que con los mismos $1,000 cubre el 80% de la operación, la otra persona está siendo más eficiente que yo. Entonces, eso debo de tener en consideración. O sea, con los recursos se pueden cubrir, ¿verdad? Gastos, pero se los puede hacer de manera eficiente o ineficiente. Entonces, un empresario tiene que tratar siempre de, en todos sus esfuerzos, ¿verdad? Cubrirlo con la mayor eficiencia posible. Ya, y ustedes como empresarios, pues su visión tiene que estar apuntando hacia las oportunidades. Por ejemplo, si ustedes están con un negocio, ¿verdad? Y ustedes dicen, yo tengo mi negocio aquí y veo que tienen la misma necesidad en el pueblo cercano, entonces yo veo una oportunidad de expandirme al pueblo cercano, ¿sí? Entonces, esa es la visión del empresario. Pero obviamente el empresario también tiene por acá, por ejemplo, al empresario le dicen, oye, mira, estamos teniendo un problema que con unos clientes que no les ha llegado el pedido, ¿sí? Entonces, ustedes tienen dos cosas, o me enfoco en los problemas o me enfoco en las oportunidades. Si yo me enfoco en los problemas, a lo mejor dejo contentos a sus clientes, pero me pierdo el mercado. ¿Sí? Entonces, ustedes como empresarios deberían estar más enfocados al mercado, es decir, a ver las oportunidades que en resolver los problemas internos. No significa con esto que ustedes vayan a dejar un mal servicio o dar o no solucionar los problemas. Significa que ustedes tienen prioridades, ¿no? Entonces, primero la expansión y luego solucionar los problemas, ¿no? No tienen que dejarlos de lado porque si ustedes comiencen a acumular problemas, obviamente esa empresa puede ir en bajada. Según Rodrigo Varela, ¿verdad? La persona o conjunto de personas capaces de percibir una oportunidad de producción o de servicio y ante ella formula libre e independientemente una decisión de consecución y asignación de recursos naturales, financieros, tecnológicos y humanos necesarios para poner en marcha la empresa, que además va a crear un valor incremental para la economía, genera trabajo para él y muchas veces para otros, ¿no? Entonces, en este concepto ven a la empresa como las personas que aprovechan las oportunidades, ¿verdad? Y esa decisión la toma de manera independiente. Y miren ustedes que aquí habla ya de recursos, o sea, los especifica, recursos naturales, o sea, sacados de la naturaleza,
financieros, dinero tecnológico, su capacidad humana. Por ejemplo, ustedes son jóvenes que tienen recursos tecnológicos, porque su conocimiento tecnológico debe ser superior al de su comunidad, ¿no? Porque ustedes se han preparado. Entonces, ustedes son un recurso tecnológico y también la parte humana que siempre necesitamos personas que laboren en la empresa. Entonces, con estas cosas, ustedes pueden poner a trabajar la empresa y aquí habla de algo que vamos a ver más adelante, que es el valor incremental. El valor incremental es, por ejemplo, que hoy día yo tengo un producto y mi empresa vale 1000, ¿verdad? Y el día de mañana yo tengo el mismo producto, ¿verdad? No he hecho nada a la empresa, pero ahora mi empresa vale 1100. O sea, ayer valía 1000, hoy, mañana sin hacer nada vale 1100. ¿Por qué? Porque tiene un valor incremental. ¿Dónde vemos este tipo de valor incremental? De repente lo vemos en las marcas. Cuando, por ejemplo, no sé si ustedes, yo, por ejemplo, yo nunca he tenido un iPhone. Yo siempre he tenido un Samsung porque me parecen teléfonos estándar, buenos, cumplen su función y para mí eso es suficiente. Pero, sin embargo, hay algunas personas que quieren un iPhone porque los iPhones son de mejor calidad, duran más, hacen cosas así, wow, y la gente quiere un iPhone. Entonces, hoy día un iPhone vale $1000 y el día de mañana el iPhone vale 1100, pero es el mismo iPhone. ¿Qué es lo que tiene? Es que en base a su calidad, en base a la demanda de las personas, el producto va incrementando su valor. ¿Sí? Entonces, así ustedes tienen que formar empresas que vayan incrementando su valor aún sin hacer nada. ¿Basados en qué? En el servicio y en la calidad. Tienen un valor agregado. Tienen algo que usted dice, yo me lo compro y ganan como prestigio. ¿Sí? Entonces, sus empresas que ustedes hagan tienen que aportar un valor. Tienen que valer más a pesar de seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que nos dice este concepto de aquí. Bien, ya hablamos del empresario. El empresario es esta persona que funda la empresa, tiene esas características y ahora vamos a hablar de algo un poco más interno de la empresa, que es el gerente o administrador. A veces el gerente o administrador puede ser el mismo empresario, a veces no. Entonces, este gerente o administrador es el que va a trabajar en las empresas, va a dirigir las operaciones de las empresas como un guía, ¿verdad? Él está ahí en la cabeza, en la cúspide de la pirámide, ¿verdad? Y entonces él dice, bueno, vámonos por acá, ¿no? Entonces, este es el que dirige la empresa, es el que maneja el timón de la empresa. Este empresario va a poner en marcha las decisiones del empresario, ¿sí? O sea, el empresario puede ser la misma persona, entonces el empresario dice, vamos a vender agua en toda la región, entonces este gerente pues dice, bueno, nuestro trabajo va a ser hacer el agua y distribuirlo en la región. Entonces, si se dan cuenta, el gerente ejecuta las decisiones del empresario, ¿verdad? Pero no, tal vez no tuvo la visión. O sea, tal vez él no tuvo la visión, pero él es una persona que tiene la capacidad de ejecutar. Ya. Entonces, el gerente pues maneja la empresa y la empresa tiene un rumbo que fue fijado por el empresario. A veces no es solamente un empresario, sino que son un grupo de empresarios que toman el nombre de inversionistas, ¿verdad? Y que son los dueños de la organización, ¿no? Entonces, este administrador debe de poseer ciertas habilidades, ¿no? Las habilidades son humanísticas, es decir, que debe de lidiar con las personas, ¿no? Anteriormente se pensaba que un gerente o un administrador tenía que ser una persona déspota y que decía, o haces tu trabajo, te despido, o tenían términos como lárgate de mi empresa y todo eso. Entonces eran personas realmente difíciles de tratar, pero eso no los hace mejores, eso simplemente los convierte en un retrógrado humano, ¿no? Entonces, un administrador, un gerente, tiene que tener habilidades humanísticas, es decir, tiene que saber tratar con las personas en buenos términos. No significa que si va a venir un empleado y le dice, súbeme el sueldo, y él le va a decir, ya, sí, te subo, no, sino que tiene que saber manejarlo. Viene un empleado y me dice, súbeme el sueldo, y entonces el administrador le dice, sí, con gusto te sube el sueldo, pero tienes tú que, tu trabajo, compensarme la subida de sueldo. ¿Qué estás haciendo hoy día que amerite subirte el sueldo? Porque fulano trabaja más que tú y fulano no me ha pedido aumento de sueldo. Y tú con tu trabajo apenas tenemos una rentabilidad de un 10%, ¿verdad? Y si tú logras subir a un 30, 40%, pues yo te puedo subir el sueldo, pero debo de compensarlo. No puedo pagarte un sueldo que no está generando,
¿verdad? Porque las otras personas que tienen igual derecho que tú van a decir, ¿no? Que haces todo especial. Entonces, tráeme una propuesta de mejora y entonces con todo gusto yo te subo el sueldo. Entonces, tiene que tener esas habilidades para poder manejar a las personas. También tiene que tener técnicas y conceptos, ¿no? Obviamente una empresa no es un motor fácil de manejar, entonces hay técnicas de administración y hay conceptos que se tienen que tener claros, ¿verdad? Para poder administrarla, ¿no? Para esto de aquí existen las teorías de la administración, ¿no? Las teorías de la administración es como un modelo administrativo que nos ayuda a administrar las empresas y existen varios modelos, ¿no? Eh, Ya, aquí nos habla de que el administrador debe tener la capacidad humanística porque, como yo bien les mencioné, hay mucha interacción social, ¿no? Dentro de la propia organización debe interactuar mucho con las personas. Y hay gerentes, hay gerentes que como están acá arriba, ¿verdad? No les gusta interactuar con los de abajo, sino que tienen como un nivel intermedio con los quienes interactúan. Ese es un modelo organizativo, no necesariamente es el más efectivo, pero se aíslan. Entonces, allí no están cumpliendo, ¿no? Un gerente tiene que poder administrar con todos. Yo conocí un dueño de una empresa. Este dueño de la empresa se metía en todos lados. Estaba metido en los administrativos, estaba metido en la bodega, estaba metido con los transportistas, por todos lados. Ese señor parecía ninja, aparecía por todos los lados. ¿Qué es lo que hacía este señor? Este señor muchas veces conversaba mucho con los mensajeros, ¿no? Entonces resulta que en las empresas los mensajeros son los más chismosos. En las empresas los mensajeros son los que saben el santo y seña de todo, ¿no? Entonces él conversaba mucho con los mensajeros porque estos mensajeros le dan información. Los mensajeros, como eran así todos amistosos y todos risueños, pues les contaban, sí sabe que fulanito de tal está saliendo con tal, y sí sabe lo que le pasó al de bodega, que se le cayó una caja y todo eso, y el empresario les seguía el juego y les decía, ah, no sabía, cuéntame, ¿qué pasó y qué hicieron? Y luego, con toda esa información, este empresario iba a la bodega y le decía, ya sé que tú tiraste una caja, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con eso? Ahora me la pagas. Entonces él utilizaba esa información, ¿verdad? Que le daban las personas de nivel bajo para mantener en control su empresa, ¿no? Entonces, esas son algunas técnicas que utilizan los empresarios. Hay técnicas y técnicas, algunas parecen más amistosas que otras. Y lo que hacen es que aplican estas técnicas, ¿verdad? Para poder mantener la empresa en marcha, ¿no? Entonces, algunas son técnicas, es decir, que están documentadas, ¿verdad? Y han demostrado tener algún tipo de éxito. Entonces, los administradores o los gerentes no son personas empíricas que están allí experimentando, sino que ellos tienen que tener una formación. Así como ustedes tienen una formación eh, informática, así ellos tienen una formación administrativa, y en este caso esta asignatura que estamos viendo pretende que ustedes adquieran, ¿verdad? Una formación administrativa, aunque no es completa, pero lo suficientemente básica para que ustedes puedan administrar, porque tarde o temprano, en algún momento de su vida, van a tener que administrar. Serán encargados de algún departamento, tendrán que lidiar con algún administrador y ustedes deben estar en capacidad de entenderlos, ¿verdad? De comprenderlos, de saber por qué hacen tal o cual cosa. Entonces, esto es muy bueno para ustedes, para que sepan cuando se topen con este tipo de gente o cuando les toque ser este tipo de gente, ¿no? Bien, entonces es necesario que ustedes tengan una formación administrativa. También ustedes van a tener su técnica propia. Por ejemplo, ustedes son informáticos, ¿verdad? En desarrollo de software, entonces esa va a ser su técnica y eso es lo que ustedes son especializados. Cuando sea el tema de desarrollo de software, ¿verdad? Ahí ustedes van a poner su palabra, van a opinar y van a decir, eso no es verdad porque eso demora tanto tiempo porque ustedes tienen esa formación y no les van a meter gato por liebre. Ya, y necesitan tener en claro los conceptos porque con los conceptos ustedes van a poder llamar a las cosas con su nombre y van a saber cómo funcionan esas cosas y todos esos elementos de la empresa tienen que coordinarse e integrarse para que funcionen correctamente, ¿no? Entonces,
es necesario que ustedes tengan estos conceptos en claro. Ya, entonces en nuestra sociedad actual, pues la mayoría de las empresas se centra en el desarrollo socioeconómico, es decir, que la economía y la sociedad se desarrolle, ¿verdad? A través de las empresas, y las empresas dan este impulso, ¿no? Por eso es que aquí, ustedes en el Ecuador han escuchado de que tenemos que hacer que la inversión llegue al país, porque la inversión que llegue al país quiere decir que en el país pongan empresas. Estas empresas mueven la economía, contratan personas, les pagan sueldo. Eso significa que en nuestra economía hay más billetes circulando. Si hay más billetes circulando, hay más compras. Entonces el comercio se impulsa, ¿verdad? La gente compra, la gente vende, todo se mueve y eso es sano para todas las economías. Y las empresas son un punto fundamental para estas economías. Entonces es por eso que se habla mucho en el país de la inversión extranjera, ¿no? Que la vengan y pongan las empresas aquí. Ya, entonces, ustedes como empresarios pues van a tener que tomar acciones estratégicas, ¿verdad? Para que su empresa pues aporte a la sociedad, y para esto de aquí las empresas o las organizaciones tienen que tener una renovación permanente, es decir que día a día tienen que buscar cómo hacer las cosas mejor, ¿verdad? Ir creciendo, ir tomando valor. Esto es porque estamos en un mercado competitivo, ¿no? Y obviamente pues si se están renovando pues hay generación de trabajo, ¿no? Y entonces ya conversamos que la generación de trabajo es sumamente importante para las economías. Bien, vamos hablando un poquito de la clasificación de las empresas. Aquí vamos a ver un sinnúmero de clasificaciones de las empresas. No hay un solo tipo de clasificación y vamos a examinarlo, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de empresas. Las empresas van a variar mucho según su naturaleza o según cómo están compuestas, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver muchos tipos de empresas y estas se van a clasificar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, pueden también clasificarse por su forma jurídica, es decir, por cómo fueron conformadas, por el sector económico donde se desarrollan, por el grado de participación con el Estado, ¿verdad? Por su tamaño o por su ámbito estatal. Entonces son diferentes aspectos que pueden clasificarse a las empresas. Eh, Podemos distinguir, por ejemplo, por el aspecto, tenemos diferentes tipos de organizaciones, ¿verdad? Por las propiedades pueden ser empresas públicas, privadas o de economía mixta. Y por el tamaño, podemos estar hablando de las micro, de las pequeñas, de las medianas, de las grandes empresas, de las corporaciones o de los conglomerados. Entonces, también pesa el tamaño de las empresas. Por el sector social pueden ser educativas, agrícolas, industriales, comerciales, salud, etcétera, ¿verdad? Por unidades pueden ser con o sin ánimo de lucro. Por procesos de transformación utilizados pueden ser de producción en masa, de pedidos, de procesos continuos, ¿verdad? Por lo que producen pueden ser de bienes y servicios, por el compromiso de los integrantes pueden ser voluntarias o no voluntarias, por la naturaleza del medio ambiente pueden ser externo estable, dinámico, simple, complejas, receptivos, hostil, etcétera, ¿no? Entonces, miren, aquí hemos visto, ¿verdad? Algunos de los aspectos con los cuales se pueden organizar las empresas y como ustedes ven, son varios. Entonces ustedes deberían de estar un poco familiarizados con el tipo de clasificación de empresas para que cuando les mencionen algunos de estos términos, ustedes sepan el ámbito donde se desenvuelven las empresas. Bien, según la actividad económica, estamos viendo un aspecto de estos aquí. Según las actividades económicas, las empresas pueden ser de tipo industrial, ¿verdad? Estas empresas son las que producen bienes mediante la transformación o extracción de la materia prima. En este tipo de empresas entran, por ejemplo, las de petróleo, las de carbón o las agrícolas, ¿no? Entonces, estas empresas pues trabajan con una materia prima, la extraen, la cosechan o la preparan, ¿verdad? Tienen un proceso de producción y generan un producto, ¿sí? Dentro de las industrias, estas a su vez, pues pueden subclasificarse en industrias extractivas,
Estas de aquí, como su nombre lo indican, es que se dedican a la explotación de recursos naturales, es decir, que sus recursos salen de la tierra, ¿verdad? Y estos recursos pueden ser renovables, como por ejemplo podría ser la cosecha, ¿verdad? Ahí es un producto renovable, o podrían ser no renovables, como por ejemplo la minería, ¿no? Vea, aquí por ejemplo tenemos las pesqueras, ¿verdad? Las pesqueras y las madereras podrían ser consideradas renovables o no. Eso depende si se respetan ciertas reglas, ¿no? Entonces, estas son las industrias extractivas, digamos que son un poco hostiles con la naturaleza. Tenemos las industrias manufactureras. Este de aquí son empresas que tienen una materia prima, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa que produce pan. La materia prima de esta empresa pues, vendría a ser la harina, vendría a ser el huevo, la manteca, ¿verdad? La levadura. Esa sería la materia prima. Y con las mezclas de estos productos y un proceso de producción, que en este caso sería hornearla, pues pueden adoptar nuevas formas que producen lo que se conocen como bienes o productos de consumo final, ¿verdad? Entonces, estas producen bienes de producción, ¿no? Entonces, estas empresas manufactureras son las empresas que al final obtienen un producto final, ¿no? Producen un producto. Bien, vamos entonces hablando un poco de las empresas de consumo final, ¿no? Estas producen bienes para la satisfacción del consumidor final, es decir, que su mercado es el consumidor final. No necesariamente una empresa que produce un producto llega al consumidor final. Am, por ejemplo, yo puedo ser una empresa que produzco telas, ¿verdad? Pero el consumidor final no consume telas. Resulta que yo produzco telas porque le vendo a otra empresa que produce ropa, ¿verdad? Entonces yo como empresa que produzco tela, ¿verdad? Soy una empresa manufacturera, ¿verdad? Que cojo la materia prima que son los hilos, produzco la tela, pero mi producto se lo vendo a otra empresa que a su vez la procesa y produce ropa. Entonces la empresa que produce ropa es una empresa que produce un producto para el consumidor final, ¿no? Y entonces el consumidor final pues es el que finalmente consume el producto. Entonces, entre los productos que puede consumir, pues están los productos alimenticios, productos de vestir o aparatos electrónicos. Entonces, estas son empresas de bienes de consumo final que están orientadas al consumo final, ¿no? Tenemos empresas de bienes de producción. Los bienes producidos satisfacen las demandas de las industrias de bienes de consumo final. Entre ellas están los productos químicos, materiales de construcción y maquinaria. Entonces, esta empresa que yo hablé al inicio, que son empresas que producen un producto para que sean consumidas por otra empresa, son empresas de bienes de producción, ¿no? Entonces, ya tenemos dos tipos de empresas, que son las de bienes de consumo final y las de bienes de producción, que producen para las otras empresas que generan producto final, ¿no? Tenemos también las empresas de servicios. Entonces, en estas empresas de servicios, pues como su nombre bien lo indica, van a prestar servicios a la comunidad y pueden o no tener fines lucrativos, es decir, que pueden ganar o no pueden ganar dinero. Entre las empresas de servicios, pues tenemos empresas públicas que ofrecen el servicio de energía, gas, agua y comunicaciones, ¿verdad? Tenemos las empresas de transporte, tenemos las empresas de educación, de salud, financiera, turismo, y tenemos algunas empresas de privadas que ofrecen servicios de seguros, de asesorías, ¿verdad? De publicidad, entre otros, ¿no? Entonces, las empresas de servicios, pues, ofrecen, como su nombre lo indican, servicios. ¿Sí? Servicios, es decir, que le prestan un servicio, pero no hay un producto tangible, sino que simplemente es un tiempo, una atención que les brindan a ustedes. Tenemos las empresas comerciales. Estas son empresas que son unas intermediarias entre los productores y los consumidores. Estas empresas compran productos terminados, ¿verdad? Y se suelen clasificar en, ¿verdad? Este es un intermediario. No, tengo una empresa productora, por ejemplo, ahorita que se habla mucho del mercado de China, en China producen, ¿verdad? Y aquí cogen esos productos, los traen al Ecuador y los venden, ¿no? Entonces, esta empresa que está en el Ecuador, que no produce, pero que trae los productos y los vende al consumidor final, pues sería una empresa comercial. Y entre estas tenemos las mayoristas, es decir, que venden grandes volúmenes
Los mayoristas generalmente venden a otras empresas, ¿verdad? Su mercado no es el consumidor final, entonces ellos venden grandes volúmenes a otras empresas. Tenemos los minoristas o también denominados detallistas. Estos venden por unidades o en pequeñas cantidades al consumidor. Entonces estos están orientados al consumidor final. Y tenemos los comisionistas. Estos venden a la mercadería por comisión, ¿sí? Es decir, no compran la mercadería, sino que cuando venden se ganan su comisión, ¿sí? Y si no venden, pues no ganan nada, ¿no? Entonces tenemos este tipo de empresas comerciales, ¿no? Por ejemplo, los de mi comisariato son comisionistas, ¿no? Porque en los de comisariatos ellos ponen el producto en la mercadería, ¿verdad? Y estos productos son de otras empresas que los producen, pero el comisariato no se los compra. El comisariato dice, yo lo pongo allí. Si se vende, te pago. Si no se vende, pues no te pago. Entonces eso es por comisión, ¿no? Venden la mercadería por comisión. Y así hay muchas empresas porque obviamente todos buscan ganar, nadie busca perder. Entonces el comisionista o la empresa que vende productos a comisión no pierde, o bueno, no pierde mucho porque no compra el producto, solamente cuando lo vende, ahí gana. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. O algún aporte en clase. No, pregunta, no, bueno, sí, un aporte. Quería contar algo sobre, antes que mencionó sobre lo que es Samsung. Ya, yo que, bueno, a la mente se me vino algo que hizo Samsung en este año, que sí fue como una visión, una idea innovadora, ¿no? Que Samsung en sí creó un software, como un asistente virtual, que no sé si lo han visto, que se llama Sang, es como una chica virtual. Y obviamente es algo innovador, es algo que muchos de los que conforman iPhone, ¿no? Yo diría, ¿no? Que se quedaron con la boca abierta, sin impresionar. Es como una buena idea por parte de Samsung. Samsung para sus teléfonos. Sí. Porque yo me descargué un asistente y un asistente, o sea, el Samsung ya trae un asistente, ¿verdad? O creo que es el Google. El Google ya trae un asistente. Entonces yo me descargué ese asistente y es como la contraparte de Alexa, me parece que es el otro asistente, ¿no? Entonces yo me lo descargué y funciona más o menos. Parece que Alexa es un poco más intuitiva, más amistosa, ¿ya? Pero no sé si se referirá al mismo asistente. eh, Uno nuevo que han sacado en este año. pero ¿qué es la imagen o solo es la voz? Es un asistente virtual, como si fuera una chica, una persona con la que usted está hablando. Ah, suena interesante. ¿Sí? Sí. ¿Y sabe el nombre para descargarlo, para probarlo? No sé si está disponible para teléfonos. O sea, creo que lo van a sacar este año, pero no sé si ya lo han sacado. Ah, o O sea, se llama Sam. no lo han Sí. liberado todavía. Ujú. Ah, bueno, vamos a considerarlo aporte para apoyarlos a ustedes, sí, vamos a considerarlo aporte porque es una innovación, ¿no? Entonces, y eso lo mencionamos hace un momento, las empresas tienen que ir innovando porque si no se van quedando en el mercado. Miren que le comenté el ejemplo del BlackBerry. El BlackBerry era el teléfono que todo el mundo quería tener, pero BlackBerry no tuvo la visión, ¿verdad? Cuando salieron las pantallas totalmente touch, el BlackBerry era una combinación de una pantalla con el teclado, una pantalla grande con el teclado, cosa que no se había visto antes. Antes los teléfonos tenían una pantallita chiquita y un teclado grande. BlackBerry sacó un teclado Qwerty, ¿verdad? O sea, con todas las teclas y una pantalla grande y no recuerdo si también era táctil, ya, pero la verdad es que yo nunca tuve el BlackBerry. Ya, entonces, y ellos ocuparon el mercado y con su PIN la gente quería el BlackBerry porque decía, tú no necesitas hacer llamadas con el PIN tú, yo te mensajeo, dame tu número de PIN. Y eso sí son muy revolucionario, entonces fue innovador, pero no tuvo la visión de sacar su línea de teléfonos de pantalla táctil. Esa visión sí la tuvo Samsung, ¿verdad? Y poco a poco BlackBerry le fue ganando el mercado y no se pudo recuperar y ahora tenemos otras marcas creadoras de teléfonos que lideran el Demasiado, mercado.
¿sí? Xiaomi, Realme, todas esas marcas que de la nada salieron y están ahorita, pero reventando full. Ujú. Y hay competencia, o sea, hay competencia. No, no es que el mercado está solamente de Samsung. Yo tengo Samsung porque es comercial. O sea, me gusta, yo siempre tengo eso de coger marcas comerciales, es decir, marcas que ya están en el mercado, porque es más fácil venderlo, es más fácil repararlo. Entonces yo cuando compro productos trato de que sean comerciales, porque si tengo la necesidad, se me hace más fácil venderlo. Si compro una marca que puede ser buena, pero que no tiene mercado, va a ser más difícil que me la compren o conseguirle los Pero repuestos. le cuento que, digamos, cuando fue la vez pasada me compré un celular de Alma, es como la versión mejor de Xiaomi. Y ese celular, o sea, hace poco bajó la franquicia, es decir, bajó los precios del teléfono, porque, digamos, digamos que Samsung se mantiene a un precio fijo, así salen más celulares. A cambio, acá, digamos, en las nuevas empresas, como digamos Xiaomi, Realme, va saliendo un teléfono y van bajando el precio de todos los teléfonos que se van quedando. Les Por cuento, ejemplo, sí, les cuento que esas son estrategias. Miren, pienso yo, ¿no? Pienso yo que Samsung no le baja el teléfono porque es como que decir, baje mi calidad. Pero las otras empresas le bajan el precio porque bajando el precio invaden el mercado y se dan a conocer. Y esto lo van a hacer hasta que ya tengan el mercado. Una vez que ya han ganado mercado, ahí ellos como que cambian sus políticas. Entonces, son estrategias. Bueno, póngase ahí rápidamente el alumno anterior, su participación en clase. dicen, tengo Ah, una duda sobre la tarea que nos envió en grupo. dígame. Es que esa tarea ya la hicimos con lo que es mi grupo y todo eso, pero Claro. quería saber si esa tarea hay que presentarla en clase o hay que exponerla, solo hay que subirla, hay que Ya, hablar sobre la, el tema. la única tarea ahorita que hay que exposición en clase es la de la actuación, ¿sí? Y la otra tarea que ya la tienen lista, hay que El subirla, organigrama. sí, el organigrama. Entonces yo cuando ya habilite los grupos, que por ahí veo que ya me han dejado los integrantes de los grupos, cuando me habiliten los grupos, cuando me den la información, No, yo habilito los grupos. nuestro grupo ya está habilitado, ya sí Ya, pudimos entonces, subir sí, el entonces deber. ya si la suben, ya ahí terminó la tarea. Es probable que ahorita les ponga una tarea con respecto a lo que hemos visto, que son sobre las escuelas de las metodologías de la administración, y esa sí es con exposición, ¿sí? Entonces, pero yo se las he de subir, aunque hoy día no alcanzamos a ver esa parte, pero se las he de subir para que ustedes ya vayan trabajando en eso ahí, ¿no? Y, y ya en la siguiente clase ya les digo cuál sería la fecha de exposición, que muy probablemente sea la próxima clase. O sea, de aquí a 2 clases, ustedes van a tener que exponer. Ya, entonces esas serían las cosas. No sé si queda algo más en el aire porque estamos con el tiempo. Ya, si no tienen más dudas, yo en este momento estoy copiando su asistencia. Ahí ya veo que tengo los grupos. Entonces ya, Dios mediante, en la tarde que tenga tiempo, los creo. Acabo de ya de copiar su asistencia. Déjenme confirmar que se copió. Sí, ahí ya se copió la asistencia. Entonces, de mi parte, pues jóvenes, les doy las gracias y me despido muy rápidamente porque tengo otro grupo y ustedes también tienen clase. Ya pueden desconectarse, que tengan muy buenos días. Nos vemos la semana que viene. Dios mediante, les pongo tarea ahí en el aula virtual. No se olviden de marcar su asistencia allí. Y listo. Que tengan buenos días, jóvenes. Igual, chao. Realmente, Cuídense. Luis, cuídese.